Jimmy Jairala, presidente del Centro Democrático y prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, se encuentra con nosotros. Jimmy Jairala, hacia la consulta popular, el Centro Democrático ha sido uno de los movimientos que ha estado promocionando la necesidad de una consulta popular. ¿Hacia dónde nos debería llevar esa consulta popular y cuáles son los planteamientos del Centro Democrático en tal sentido? Buenos días, bienvenido Jimmy Jairala. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros consideramos que los planteamientos no solo hay que hacerlos de boca, sino también aterrizarlos. Eso es lo que hicimos, perdón, y fuimos el primer movimiento político en llevarlos ya al Palacio de Gobierno en su momento. Consideramos que al Ecuador le hace falta, entre otras cosas, más allá de este ambiente de paz en el que estamos viviendo, gracias a la voluntad de diálogo del presidente Lenín Moreno, una dosis adicional de confianza. No hace falta desde nuestra perspectiva una asamblea constituyente, sí una consulta popular que puede funcionar, por ejemplo, en algunos temas. Uno de ellos, estamos hablando de la necesidad de sustituir al actual Consejo de Participación Ciudadana por un Consejo de Transición, que a nadie le asuste, este Consejo de Transición ya funcionó cuando se nombró jueces en el periodo anterior. Ese Consejo de Transición haría las veces del Consejo de Participación Ciudadana para en un plazo improrrogable de 12 meses ejercer las competencias del actual Consejo. No estoy hablando de la honorabilidad de los actuales miembros, hablo de un tema de confianza. Lo otro es que este mismo Consejo de Transición podría perfectamente cesar en sus funciones a las autoridades, no desaparecer, nunca hablamos de desaparecer el Consejo, desaparecer tal o cual institución, sino sustituirlos como ya se hizo con el caso de los jueces. Es decir, un Consejo de Transición es absolutamente viable. Hemos hablado de que si queremos que no haya reelección indefinida o el ciudadano... Pero antes de pasar ese punto, Jimmy Jairala, cuando dices que este Consejo pueda cesar en sus funciones a las autoridades, ¿a cuáles autoridades te refieres? ¿A las autoridades del Consejo actual o a las autoridades de los organismos que designa el Consejo de Participación Ciudadana? A las autoridades del Consejo actual y además cesar casi que leeré textualmente la pregunta como la planteamos nosotros, en cesar de sus funciones a todas las autoridades designadas mediante concurso de oposición y méritos por el actual Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Eso lo haría el Consejo de Transición. Y las nuevas autoridades bien podrían ser elegidas de una terna enviada por el Presidente de la República, que puede plantear pues algunas formas absolutamente democráticas, como es la característica de Lenín Moreno, para que haya intervención de la opinión de los colectivos, de los ciudadanos, en la designación de las nuevas autoridades de control. Eso en lo tocante al Consejo de Participación Ciudadana. Y la vía, le insisto, Carlos, es el Consejo de Transición, que es una figura que ya funcionó y que en su momento pasó el tamiz de la Corte Constitucional. Eso en primer lugar. Establecer un Consejo de Participación Ciudadana transitorio no estaría afectando la estructura, lo que estaría estableciendo es que habría que dar de baja a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso se plantearía una pregunta concreta? Cesar en sus funciones a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo eliges a los miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio entonces? Bueno, esos serían, este Consejo Transitorio sería conformado por 3 miembros elegidos, 2 por la función ejecutiva y 1 por la función legislativa. Es decir, no hacer un mega consejo, sino algo más ejecutivo, que puede permitirnos salir de este atolladero. ¿Cuál es el atolladero? Si nos estamos quejando de que las cosas funcionan, pero hay todavía dudas, resquemores respecto de las autoridades de control, bueno, si ese es un camino, vamos por ese camino. No estamos afectando en nada la estructura del Estado. Ok, vamos a otro punto. ¿Qué otra propuesta tienen ustedes? Mire, nosotros consideramos que el periodo del presidente de la República debe ser de 6 años. No de 4, porque si ya, en el supuesto no consentido de que así sea, el ciudadano aprueba que no haya reelección indefinida, un periodo de 4 años es muy corto para que un presidente deje huella, para que marque un camino, para que lo recuerden es muy complicado, es un periodo cortísimo. 6 años me parece un periodo más razonable.
Y eso lo hemos incluido como una de las preguntas que deberían ser, ojalá, consideradas para la consulta. Cuando Jimmy Jairala me dice un periodo de 6 años para el Ejecutivo, ¿está incluyendo el decir no la reelección indefinida y no cualquier tipo de reelección, aunque sea por un periodo adicional? Bueno, estamos hablando de la de presidente de la República. Sin embargo, nosotros, en lo que tiene que ver con prefectos, alcaldes, tenga usted la certeza que no tendremos ningún inconveniente si acaso en ese paquete también se incluye a prefectos y alcaldes. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Si estamos hablando de un periodo de 6 años, ¿aplicaría para la actual presidencia, para el actual Ejecutivo, no, o aplicaría para la próxima? Eso significaría justamente que si vamos a tener a partir del 2021 un periodo de 6 años, ¿qué va a pasar con el periodo de la Asamblea Nacional Legislativa? Bueno, son cambios que tienen que darse en el camino. Tiene usted razón. Allí seguramente digo, si es que se acepta la pregunta de los 6 años, habrá alguna otra que complemente lo que estamos planteando nosotros. Lo que nos parece a nosotros fundamental, si es que vamos a pedir o si vamos a apuntar a que no haya reelección indefinida, es darle un espacio más amplio de gobernabilidad al próximo presidente de la República. ¿Por qué no hemos dicho que rija a partir de este periodo? Porque justamente se trata de no hacer ninguna normativa con dedicatoria, para que no se diga mañana que se está haciendo una consulta a la medida del presidente Lenín Moreno, que beneficie al próximo presidente de la República. Pero cuando me dice Jimmy Jairala, seguramente a partir de este tema del nuevo periodo del Ejecutivo a 6 años, que puede incluir a las prefecturas y alcaldes y no la reelección en todas las autoridades de elección popular, tendríamos que establecer también qué va a pasar con la Asamblea. Y ahí hay dos inquietudes. O la Asamblea tendría un periodo de 6 años también, o regresaríamos a lo de antes, es decir, con elecciones intermedias para la renovación democrática dentro de la Asamblea Nacional, para establecer mecanismos de alternancia y de gobernabilidad en su momento. Yo me inclinaría por la segunda, es decir, estoy de acuerdo con la alternancia que plantea Carlos. Esa sería, por ejemplo, una salida absolutamente democrática, ya que estamos hablando de buscar formas de que nadie se perenice en el poder. Me parecería a mí una opción importante y considero que seguramente este puede ser uno de los temas de las 8 preguntas que finalmente serán anunciadas por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué otro tema está planteando Centro Democrático en relación a la consulta popular? Bueno, estamos planteando también, por ejemplo, que se cree una Secretaría Nacional de Prevención de la Violencia en todas sus formas. Hay muchos organismos dispersos y la violencia ya no es solamente cuando hablamos de femicidio, hay otras formas de violencia. El embate de las drogas es una forma de violencia, el maltrato a los animales es una forma de violencia, el daño ambiental es una forma de violencia, de modo que debería haber una secretaría que esté en capacidad, una Secretaría Nacional, que esté en capacidad de coordinar, de articular el trabajo con otras entidades del Estado, que tenga poder de decisión para poder trabajar en un gran plan nacional y que no haya 5, 6, 7 secretarías que no es que hacen lo mismo, pero que apuntan al mismo propósito. Jimmy Jairala, siendo prefecto de la provincia del Guayas, gobierno autónomo descentralizado de la provincia del Guayas, me llama la atención que dentro de las prioridades que hemos hablado, es decir, de las prioridades del Centro Democrático, no esté nada todavía en relación al tema de desarrollo local y territorial, en términos de equidad territorial, en términos de ese espíritu de Montecristi que hablaba de la regionalización del país y que terminó siendo una regionalización ni siquiera a la carta, sino a la no carta, porque nadie lo ha hecho. Bueno, mire, nosotros fuimos muy claros en el tema de la regionalización y nos opusimos por una razón de fondo. Nos opusimos porque hasta ahora que estamos conversando, Carlos, ni siquiera han terminado las controversias de límites entre cantones, no le digo entre provincias, entre cantones no han terminado, y no por voluntad de los alcaldes o de los prefectos. No han terminado porque para la comisión de los GATS de la Asamblea Nacional, el decreto que dejó el presidente de entonces, Rafael Correa, no es viable, tiene algunas inconsistencias, no estamos de acuerdo con eso, consideramos que ese decreto debió transformarse en ley sin ninguna observación,
porque fue fruto de 4 años de trabajo. Digo, ese decreto es el que esa norma que quiere introducir, que es una transitoria, nos tienen un compás de espera a los alcaldes y a los prefectos. Pero ¿no será caso más bien, Jimmy, que los prefectos no quieren sucumbir ante los gobernadores de elección popular en términos de región? No, no es fácil para un prefecto provincial poder administrar su provincia. Imagine usted un prefecto provincial o un gobernador provincial regentando 3 o 4 provincias. A mí me parece que más bien complica la administración de las provincias y no estamos todavía preparados como país para tener ese tipo de gobierno. Más adelante quizá, pero mire usted que en su momento, con sabiduría, ese plazo perentorio que era de 8 años fue retirado de la ley. Ya no hay plazo, ya no hay plazo. Y vuelvo a lo mismo, y con razón, no nos podemos poner de acuerdo ahora a nivel legislativo, ni siquiera en dar por terminados los conflictos, las controversias entre cantones, cuando ya están realmente terminadas, entre cantones y entre provincias, mucho menos soñar en gobiernos regionales. Me encantaría debatir contigo ese tema, mi querido Jimmy Jairala. Es un tema que yo creo que el país debe ya asumirlo. Sí, es verdad, en este momento no está preparado, pero es que el tema de la gobernación regional por elección popular no es cuestión de decir vamos a la gobernación popular de elección popular y no hacer el complemento para apuntalar el desarrollo. Es evidente que tiene que venir con toda la complementariedad que se requiere para aquello. Carlos, una cosa en la que deberíamos pensar, no sé si ahora sino más adelante, es que el gobernador, mire, no es un tema para consulta, es ya que salió de la conversación, el gobernador debería ser electo por votación popular, no debería ser designado por creo que es uno de los pocos países del mundo o de América Latina, donde el gobernador es designado a dedo. El gobernador de la provincia debe ser designado por votación popular. En todos lados, el prefecto provincial es una autoridad de puertos. Aquí el prefecto provincial es una autoridad electa, esa figura fue creada para gobernar la provincia en el área rural. Entonces aquí hay algunas rarezas que tenemos que ir corrigiendo pues, con el tiempo. Bueno, salió la conversación, puede el presidente de la República nombrar un coordinador provincial. Yo sí le planteo al presidente de la República recuperar el espíritu de Montecristi en ese sentido, porque en mi conceptualización, y no está dentro de la propuesta de Centro Democrático, está en la propuesta de Carlos Rabascal retomar ese espíritu, es que el gobernador regional sea el responsable de la agenda de desarrollo de esa región. Una agenda de desarrollo que se construya con base a las competencias que se establezcan para la región, pero adicionalmente que tenga la autonomía para ejercer el desarrollo productivo de esa región. Y ahí está la clave para desconcentrar el desarrollo y para tener desarrollo sostenible en el país, en mi humilde concepto. Habría que preguntarse entonces, claro, habría que preguntarse entonces, Carlos, si ese gobernador regional tiene que ser elegido por votación popular o designado por la autoridad votación popular, votación popular. Si estamos hablando de fortalecer la participación ciudadana, comencemos por el principio. Las agendas de desarrollo que se establezcan con participación ciudadana, lideradas por un gobernador electo popularmente y que le rinda cuenta a su primera base, a su primera instancia, que es la región. Perfectamente podemos comenzar de menos a más, podemos ir de menos a más. Comencemos porque al gobernador lo elija el ciudadano y luego pasamos a esa otra instancia. Digamos que es un proceso de madurez política, empezar por lo más posible, ¿no? Y ya para terminar, Jimmy, todo lo que me acabas de proponer en términos, o compartir dentro de la propuesta para consulta popular, dices, no constituyente, se requiere tan solo consulta popular. ¿Se afecta la estructura del Estado con estos cambios? ¿No se afecta la estructura? Porque igual debería pasar por la Corte Constitucional, pregunto. Bueno, tiene que pasar por la Corte, pero si ya pasó antes y antes estuvo bien y antes no hubo ningún problema, recuerda cuando se nombraron jueces, por esa misma vía, usando el mismo mecanismo, ¿por qué va a estar mal ahora? Entonces, a mí me parece que ahí está la fórmula para poder emprender en esos cambios. Jimmy Jairala, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros estamos ya en los estudios de la ciudad de Quito con María Paula Romo, ex asambleísta constituyente.